Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque tú has encaminado los pies a este lugar de mis hermanos. Señor, te doy gracias por su vida. Esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, hablando a sus oídos, que seas tú hablando a su corazón, para que estas verdades espirituales puedan ser atesoradas en su corazón, para que puedan saber cómo piensas tú y saber qué es lo que quieres de nosotros. Mi Señor, te damos gracias por la lluvia, porque a pesar de que estamos en un mundo de pecado, violento, caído, tú eres tan bueno, Señor, que estás previendo el alimento de este año y del año que viene. Mi Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran aquí y qué bueno que a ustedes no los espantó el agua. Mis hermanos, pues estamos estudiando este libro de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses. ¿Cuánta mosca, hombre? Yo estaba pensando, yo dije, pues ¿cómo habrán estado en Egipto? Porque qué barbaridad. Pues se supondría, ¿verdad? Que pues ya no es para tanta mosca, pero pues bueno. Mis hermanos, estamos en este primer capítulo, segunda de Tesalonicenses. Mis hermanos, tenemos personas nuevas. Están parientes de mi hermana Daniela. Es Gregoria y Antonieta. Y por acá hay otro joven de nombre Daniel. ¿Cómo se les dice a los nuevos? Bienvenidos, mis hermanos. Pues ojalá que esta tarde Dios hable a su corazón. Y este mensaje se llama Con la guardia puesta. Así se llama. Con la guardia puesta. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: debes traer la guardia puesta, ¿eh? ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque no todos los que están dentro de las iglesias verdaderamente están caminando con el Hijo de Dios. En todas las congregaciones, en todas las iglesias, hay personas que nomás están ahí. Y yo, mi hermano, mi hermana, esto es importante que todos lo entendamos, porque pues precisamente por eso muchas veces nos desanimamos. Vemos gente que está en las iglesias, en las congregaciones, dándose de golpes en el pecho, pero que tratan mal a su esposa, o esposas que tratan mal a su esposo, o padres que tratan como animalitos a sus hijos. Por eso es importante, mi hermano, es importante que tú lo sepas. ¿Cómo se llama este mensaje? Con la guardia puesta. Vamos a segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y hablábamos últimamente, hemos estado hablando del justo juicio de Dios. Y hemos estado hablando que tiene tres formas. La gente que camina con Dios, la gente que se esfuerza en caminar el camino santo. El camino santo, pues dice la palabra en los versículos anteriores que van a experimentar persecución.
a lo largo de su vida. Pero vimos también que dentro de ese justo juicio de Dios va a haber un reposo para los perseguidos. Y fue el mensaje del domingo pasado. ¿Cómo se llamó? De vuelta a casa. Bueno, pues ahorita mi hermano, mi hermana, miren lo que dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dentro de ese justo juicio de Dios hay un castigo para los perseguidores. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y de ahí pasamos al versículo 7. Eso ya lo vimos el domingo pasado. ¿Qué es el reposo para los perseguidos o atribulados? Pasa al versículo 8, por favor. ¿Cómo va a pagar Dios con tribulación a los que os atribulan? Mira, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Regresa por favor al versículo 8. Entonces mira, ¿de qué manera Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan? Versículo 8, en llama de fuego. Para dar retribución, en el original, en el griego, justo pago, venganza, castigo. Y quiero que te concentres en esta última parte de este versículo. A los que no conocieron a Dios, número 1. Y número 2, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que me sigas con cuidado, mi hermano, mi hermana, porque el contexto de este versículo es que obviamente está hablando de los impíos, de los incrédulos, que lastiman y persiguen a los que están caminando santamente con el Hijo de Dios. Pero quiero que te concentres porque en general nos habla de dos características de las personas que en este momento habitan el infierno y que más adelante van a ser habitantes del lago de fuego. Por eso es importante que me pongas atención. Número 1, no conocieron a Dios. Y número 2, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y casi siempre hablamos de incrédulos y pensamos que los incrédulos son todos los que están afuera de la congregación, que los incrédulos son todos los que no van a la iglesia. Y decimos, no, esos son incrédulos, esos son hijos de Satanás. Pero ¿qué crees, mi hermano? ¿Qué crees, mi hermana? Que estas características también las tienen muchos de los que están dentro de la iglesia, dentro de la congregación. Y por eso, mi hermano, mi hermana, es necesario. Por eso este mensaje, ¿cómo se llama? Con la guardia puesta. ¿Qué le pasa a un boxeador cuando baja la guardia? Pues lo noquean luego. ¿No es verdad? ¿Qué sucede? Aquí tenemos un futbolista profesional. ¿Qué sucede cuando un futbolista entra flojo? Mi hermano, lo lesionan luego. O le dan un aventón que solamente Dios sabe a dónde vaya a parar. Fíjate bien, mi hermano. Pues esto es lo que el Santo Espíritu de Dios esta tarde quiere que entendamos.
Porque muchas veces, mi hermano, mi hermana, decimos, no, aquel nunca va a la iglesia. Ese es incrédulo, ese es ateo, ese es tal, ese es cual. No, mi hermano. Dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, del lugar donde tú me digas, hay personas que no conocen a Dios. Hay personas que no obedecen el evangelio de Jesucristo. Podemos ir a 1 Corintios 15:34, por favor. ¿Y qué crees? Que esto que yo te estoy diciendo, mi hermano, mi hermana, hace 2000 años, ya estaba sucediendo lo mismo. Por ejemplo, dentro de la iglesia de Corinto. Mira, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos, mira lo que dice aquí, dentro de la iglesia de Corinto, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra, lo digo. Por eso te digo que es importante. Si hace 2000 años había gente que no tenía, estaba dentro de la congregación, pero no conocía a Dios. Imagínate, después de 2000 años, ¿no habrá más? Mi hermano, claro que hay más. Mira, algunos no conocen a Dios, no son hijos de Dios, no tienen relación con Dios. Están ahí sentados, pero ni conocen a Dios ni obedecen su palabra. ¿Sí me entiendes? Mira, 1 Corintios 6:9, por favor. Y es por eso que el Espíritu Santo en este capítulo y en estos versículos pone en alerta a la iglesia de Corinto. Y les dice esto, mira, ¿no sabéis que los injustos, en el griego el inicuo, el deshonesto, el malvado, no heredarán el reino de Dios? No erréis. No te dejes engañar. No cierres los ojos ante la verdad. Eso dice en el griego. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, malacos en el griego, que abusan de sí mismos como si fueran mujeres, ni los que se echan con varones. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Por eso es importante que pongamos atención en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre es lo más claro. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos. Mira, nos da una pequeña lista. Los fornicarios es cualquier tipo de pecado sexual. Una lista muy pequeña. Y dice en un principio que no nos dejemos engañar, que no cerremos los ojos. Estar en una iglesia cristiana, mi hermano, o estar en cualquier iglesia no te garantiza que seas hijo de Dios. Lo que garantiza que seas hijo de Dios, número 1, es que conozcas a Dios. Y número 2, es que obedezcas la palabra escrita. Por eso, mira, en estas palabras tan cortas, fornicarios, idólatras. Sabemos que antes idolatraban al sol, idolatraban a Satanás, a la luna, a las estrellas, a muchas cosas. Hoy sabemos que la idolatría puede ser, por ejemplo, el trabajo. La idolatría puede ser, por ejemplo, tu familia, tú mismo. La idolatría puede ser el deporte, tu teléfono, las redes sociales, el dinero, esos que son bien feiceros. Mi hermano, mi hermana, hay mucha idolatría. Idolatría es cualquier cosa que le quita el honor a Dios en tu corazón. Los adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes,
loidoros en el griego. Esta palabra simplemente es decir mal de alguien. Por eso, mi hermano, mi hermana, continuamente, ¿te acuerdas que hemos predicado, por ejemplo, Efesios 4:29? Que nosotros cuando hablamos, nada más suceden dos cosas. Hablamos para edificar o hablamos para pudrir. ¿Qué quiere decir? Que tú con tus palabras o estás edificando la vida de alguien, o estás edificando a las personas que te escuchan, o estás pudriéndolos. Nomás esas dos cosas son las que suceden cuando nosotros abrimos la boca. Ni los maldicientes, loidoros en el griego, injurioso, ofensivo, difamador. Y ahorita me estoy acordando, 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas detesta Jehová. Proverbios 6:16. Más 7 abomina, le dan asco, hacen vomitar a Dios. Y 3 de ellas tienen que ver con el uso de la lengua de nosotros. Ni los maldicientes, injurioso, ofensivo, difamador, ni los estafadores, ¿qué dice? Heredarán el reino de Dios. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, ve a Gálatas 1:6, por favor. En la iglesia de Galacia, por eso es necesario, aunque el contexto nos habla de personas impías, de personas incrédulas, mi hermano, mi hermana, si hace 2000 años dentro de las iglesias del Nuevo Testamento había falsos hijos de Dios, había personas que parecía que eran hijos de Dios, pero que no lo eran. Por eso es que tú tienes que tener la guardia. ¿Sabes una cosa, mi hermano? Yo hace casi 12 años, cuando llegamos a la iglesia, yo pensé que todos adoraban a Dios. Yo pensé que todos eran buenas gentes. Obviamente me faltaba crecimiento. Obviamente. Mira qué está pasando en la iglesia de Galacia. Estoy maravillado, estoy extrañado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Fíjate bien, en la iglesia de Galacia lo que estaba pasando es que dentro de la iglesia no eran personas que ya se habían ido, no. Eran personas que estaban participando del culto, eran personas que estaban participando de la alabanza, de la palabra, pero mira lo que estaba pasando. Ya seguían un evangelio diferente. Siguiente versículo 7. No que haya otro, les dice el apóstol Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ¿qué? El evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito, anatsema, consagrado al infierno. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez sea consagrado al infierno. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, gracias a que algunos de la iglesia de Galacia se estaban desviando del evangelio verdadero, gracias a eso puedes pasar al capítulo 5, versículo 19. El apóstol Pablo nos da una lista que describe a las personas que están asistiendo a la congregación, que parece que son cristianos, que parece que son hijos de Dios, pero que no lo son. Gracias a eso. Y mira lo que dice aquí. Y manifiestas, evidentes, notorias, es decir, las puedes ver, las podemos ver. Son las obras de la carne.
que son adulterio. Fornicación es cualquier tipo de pecado sexual. Inmundicia, adkazarsia en el griego, impureza, concupiscencia. Esta palabra hace 2000 años se usaba cuando una herida se infectaba. ¿Qué le sucede a una herida cuando se infecta? Le sale pus luego. Pues eso es, mira, adkazarsia, inmundicia, lascivia. Versículo 20. Aquí es una lista bastante, ¿qué podemos decir? Generosa. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Que la escritura, por eso es que debemos de poner atención. Porque toda esta lista de cosas no deberías de observarlas en tu vida. Porque si las observas en tu vida es un foco rojo del tamaño del sol. Entonces mira, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, farmaqueía en el griego se refiere a las drogas. De ahí obtenemos farmacia, la palabra farmacia. Hechicerías, enemistades. Esa palabra en el griego es hostil con todos. Una palabra que continuamente define a una persona que siempre tiene problemas. Tiene problemas con uno, tiene problemas con otro. Tiene problemas en la iglesia, tiene problemas en su trabajo, tiene problemas en la escuela. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Es una persona intrigosa. Disensiones es mantenerse aparte. ¿Sí te fijas la lista, mi hermano? Herejías, versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Una lista bastante amplia. Y cosas semejantes, parecidas, similares a estas, acerca de las cuales les advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, esa palabra practicar es griego prazo y quiere decir desempeñar repetida o habitualmente. Los que practican tales cosas, ¿cuáles? Todas estas: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios y orgías. Y cosas semejantes a estas, parecidas a estas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nada más imagínate. ¿Por qué el apóstol Pablo da una lista tan abundante de cómo se comportan los hijos de Satanás? No importa que estén dentro de la iglesia. Y después de eso, mas el fruto del Espíritu es, mas el fruto del Hijo de Dios, amor. Amor por Dios y amor por las personas. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando te dice y manifiestas son las obras de la carne, notorias, todo mundo las puede ver. Pero ¿qué crees? Que hay personas que las están viendo, pero que las quieren ignorar o que prefieren ignorarlas. Pero son manifiestas, evidentes, notorias. Todo mundo las puede ver. Mas el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sí te fijas, mi hermano?
La iglesia de Corintios había falsos hijos de Dios. La iglesia de Galacia había falsos hijos de Dios. Mira aquí en 2 de Timoteo 4:9. ¿Te acuerdas? Esa carta fue la última que el apóstol Pablo escribió. Se la mandó a Timoteo. Ya estaba a punto de morir, sacrificado el apóstol Pablo. Miren lo que le dice aquí. Porque Demas me ha desamparado. Y mira lo que dice aquí. Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Dice que Demas, amando el mundo, dice pues ese se fue a Tesalónica. Y mira quién es Demas. Ve a Filemón 1:23, por favor. Mira Filemón 1:23. Te mandan saludos o te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Siguiente. Y mira, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. ¿Mis qué? Compañero de trabajo, colaborador, ayudante. ¿Te puedes imaginar que un ayudante del apóstol Pablo prefirió el mundo y se fue a Tesalónica? ¿Era falso hijo de Dios? Pues sí, mi hermano. ¿Sí te fijas? Por eso es que nosotros debemos tener la guardia siempre arriba. Si tú ves, fíjate bien, yo aquí ya hemos hablado mucho de eso. Si llega un hermanito que tú quieres mucho, o una hermanita que te cae muy bien, y llega y te empieza a hablar mal de un hermano, ¿qué tienes que hacer? Esa es la clave. Si llegan a hablarte mal de un hermano, una hermana, luego, hermano, hay que orar por él. Son palabras que luego ya no te dicen más. Les da vergüenza y se callan la boca. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Por todo esto. El Hijo de Dios debe acostumbrarse a bajo ninguna circunstancia hablar de nadie. Es más, aunque tenga que hablar. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque si no estamos edificando, estamos ¿qué? Pudriendo. ¿Sí me entiendes? Entonces mira, Demas, un colaborador, un ayudante del apóstol Pablo, debió de haber sido ayudante por años. Debió de haber sido colaborador por años. Ahora, ¿tú crees que el apóstol Pablo no sabía que Demas tenía una patita en el mundo y otra en el evangelio? Claro que sí, porque para eso es el discernimiento. ¿Sí me entienden, mi hermano? Pero seguramente por ahí Pablo a uno o a otro seguramente les advirtió sobre Demas. Podemos ir rápidamente, por favor, a Mateo 7:21. Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? Por eso es que tienes que tener la guardia arriba. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Tú tienes la obligación, primero, de ver qué te estoy predicando yo. Después, fijarte en mis frutos. En mi fruto, en el fruto de mi esposa y en el fruto de mis hijos. Y tú tienes que observar santidad en mi vida y la vida de mi familia. Después, te tienes que fijar en tus hermanos. Y tú tienes que observar santidad en la vida de los hermanos. Pero ya después de que hayas hecho eso, tienes que llegar a tu casa y verte en un espejo
Y tienes que observar santidad también en tu vida. Porque ¿qué tal que aquí todos seamos hijos de Dios? Menos tú. ¿Sí me entiendes, mi hermano? Por eso tienes que estar con la guardia levantada. ¿Sabes una cosa? Por eso quise hablar de estas personas que no conocen a Dios, de estas personas que no obedecen el evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque aquí en Mateo 7:21 son palabras de Jesucristo. Mira lo que dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Quiero que pongas especial atención en esto, porque dice aquí muchos. Polus en el griego, la gran mayoría. Eso es lo que dice en el griego. La gran mayoría me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos, otra vez polus, muchos milagros. Fíjate bien, mi hermano. Aquí va a haber muchas personas que predicaban de Jesús. Personas que dice aquí que sacaban demonios, exorcistas. Y dice aquí personas que incluso hicieron muchos milagros. Es decir, personas que estaban dentro de las iglesias. Siguiente versículo. Pero mira, y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Es que el fruto del Espíritu Santo no es predicar. El fruto del Espíritu Santo no es echar fuera demonios, no. El fruto del Espíritu Santo no es hacer milagros, tampoco. El fruto del Espíritu Santo es amor, amar a las personas. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu Santo es la santidad. El fruto del Espíritu Santo es el servicio. El fruto del Espíritu Santo es la obediencia. Pero mucha gente, mi hermano, mi hermana, nos vamos con la finta. Porque predica muy bonito. Ese es hijo de Dios, ese es pastor de Dios. No. Porque incluso ha hecho milagros. Eso es Dios. No, mi hermano. No. No tiene absolutamente nada que ver. El fruto del Espíritu Santo, ¿sabes qué es? Tus actitudes. En casa, con tus hijos, con tu esposa, en la iglesia. Si alguien enferma y tú lo visitas. Si alguien tiene una necesidad y tú lo puedes ayudar. Si está pasando algo en una persona y tú en lugar de divulgarlo, tú te callas. Todas esas cosas, mi hermano, mi hermana, son importantes y son evidencia de que el Hijo de Dios habita en tu corazón. ¿Qué te parece? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Podemos ir a Hechos 20:26. Mira la advertencia del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Por eso es que tú tienes que tener la guardia, ¿cómo? Levantada, puesta. ¿Por qué, mi hermano? Porque esas cosas que yo te platico de acuerdo a la palabra, tú las debes de atesorar en tu corazón. ¿Por qué? Porque aquí hablamos de la vida eterna. Porque aquí hablamos de lo que va a suceder con tus hijos, con tus generaciones, con tu vida, con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Mira la advertencia del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso.
te voy a comentar. Lo que está pasando es que el apóstol Pablo se está despidiendo. De hecho, les dice que es la última vez que lo van a ver. Y miren lo que les dice. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. 29. Y mira lo que les dice en el versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y mira versículo 30. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos de la misma iglesia de Éfeso. Por eso, mi hermano, mi hermana, es que tenemos que estar al pendiente de nosotros, de tu familia, de la congregación. Y ustedes continuamente tienen que estudiar la palabra para ver qué es lo que yo te predico. Tienes que observar santidad en mi vida. Tienes que observar santidad en las personas y en ti mismo. Pero mira el remedio. Siguiente versículo. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de advertir con lágrimas a cada uno. 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y mira, ¿a qué otra cosa? Y a la palabra de su gracia. Os encomiendo a Dios. Y que no se despeguen de la palabra. Porque en la palabra tú te puedes. ¿Sabes qué función tiene la palabra, mi hermano, mi hermana? ¿Sí sabes cómo se prueba el oro? Hay un ácido. Se lo echas al oro y dependiendo el quilataje, mancha. Ah, mi hermano, mi hermana. Pues de esa manera funciona la Biblia. La Biblia, tú a las personas se las tienes que echar encima. Los tienes que juzgar no de acuerdo a tus pensamientos. Los tienes que juzgar de acuerdo a la palabra escrita. Mira la advertencia que les está haciendo. Van a entrar lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño. De ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, mientras ustedes estén en la palabra, les dice el apóstol Pablo, ustedes van a estar bien. La palabra tú la tienes que aplicar primero al predicador o a los predicadores. Aquí hay muchos, mi hermano, que predican. La palabra tú se la tienes que aplicar primero a los que predican, después a todos los que ves aquí sentados y después a ti mismo. Regresa a 2 de Tesalonicenses 1:6, por favor, 1:8. Entonces, ¿qué te parece, mi hermano? Con la guardia levantada, sí. Siempre, en todo momento, mi hermano. ¿Por qué? Porque no todos los que están dentro de las iglesias, no todos los que están dentro de las congregaciones son hijos de Dios. No conocen a Dios. No viven bajo los parámetros de Dios. No obedecen al evangelio de Jesucristo.
Por eso es necesario. Y si hace 2000 años en la iglesia de Galacia había falsos cristianos, si hace 2000 años, Primera de Juan, no se diga, estaba infestada de gnósticos. La iglesia de Éfeso había falsos hermanos. En Corintio había falsos hermanos. Ahorita no los hay. Hay muchísimo. Entonces, número uno, mi hermano, mi hermana, aquí hay dos características principales de las personas que hoy por hoy habitan el infierno. ¿Por qué? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué quiere decir? Que tú te mueres hoy, inmediatamente o estás con Jesús en el paraíso o con Satanás en el infierno. Por eso es necesario, mi hermano, mi hermana, que tú voltees a ver a Dios, que tú voltees a ver la Biblia, la palabra. ¿Por qué? Porque es ahí donde está el corazón revelado de Cristo para nosotros. Hay dos características. Una, no conocieron a Dios. Y número dos, no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Puedes ir por favor a Juan 17:3? ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Mira lo que dice aquí en Juan 17:3. Este versículo es hermoso. Mira. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esta palabra que la Reina Valera traduce de esa manera, conozcan, es ginosco. Esta palabra quiere decir conocer íntimamente. Esta palabra quiere decir conocer profundamente. Esta palabra ginosco se usa entre marido y mujer. Lo que quiere decir el Espíritu Santo en este versículo, que la vida eterna es que tú conozcas profundamente o íntimamente al Dios verdadero. Eso es lo que quiere decir el Espíritu Santo. La Escritura enseña, ¿sabes qué? Que el conocimiento es mutuo. ¿Puedes ir a Juan 10:27, por favor? ¿Te acuerdas de las características de los habitantes del infierno? Una, no conocen a Dios. Dos, no obedecen el evangelio. Miren lo que dice aquí, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz. Esta palabra oyen es akú en el griego, ya hemos hablado últimamente de eso. Quiere decir oyen y obedecen, o escuchan obedeciendo, o atienden con atención. Mis ovejas oyen y obedecen mi voz, y yo las conozco. Otra vez, ginosco. Quiero que te concentres en esta última parte. Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Akolutseo en el griego quiere decir están en el mismo camino. Quiere decir
se dejan llevar. Quiere decir, siguen mi ejemplo. Y me siguen quiere decir, caminan conmigo en el griego. Mis ovejas oyen y obedecen mi voz, y yo las conozco íntimamente y caminan conmigo. Vea Juan 10:3. Si te fijas que el conocimiento es mutuo, dice la palabra que el Hijo de Dios nos conoce por nombre. Mira, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, ¿qué dice? Llama por nombre. Ve al versículo 14 ahí mismo. ¿Qué te parece, mi hermano? Los hijos de Satanás, mi hermano, mi hermana, no conocen a Dios. Los hijos de Satanás no viven bajo los parámetros de Dios. ¿Por qué? Porque no está en su naturaleza obedecer el evangelio. No está. Aunque estén dentro de la iglesia, sí, pueden pasar 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, toda su vida. Toda su vida. Mira Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco, otra vez, ginosco mis ovejas. Y mira lo que dice al final. Y las mías y mis ovejas, ¿qué dice? Me conocen. Ginosco otra vez. Vea 2 de Timoteo 2:19. ¿Sabes una cosa? Que el joven Timoteo estaba inquieto por algunos de la congregación. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad y estaban trastornando la fe de algunos. Y mira aquí lo que le responde el apóstol Pablo. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene un sello. Tiene un sello. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Conoce, ginosco, otra vez, conoce profundamente el Señor. ¿A quién? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir, número 1, conoce profundamente el Señor a los que son suyos. Y 2, su hijo, su oveja, busca la santidad. Ese es el sello. Podemos ir a primera de Juan 2:3, por favor. ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Por eso es necesario, cuando nosotros vemos la Biblia, nosotros podemos leerla y claramente el contexto nos habla de personas impías o incrédulas. Pero las personas impías e incrédulas sabemos cuál es su destino. Aquí el problema es que muchos que están dentro de la iglesia viven de la misma manera. Yo me acuerdo que una vez un hermano me decía: no, pues yo, mi hija, pues él es cristiano, ¿verdad? Mi hija, no importa que se enrede con un incrédulo. Dice, es más, hay incrédulos que tienen mejores actitudes que los que están en la iglesia. Y le digo, mi hermano, si hay incrédulos que tienen mejores actitudes que los que están en la iglesia, es porque los que están en la iglesia no son hijos de Dios. Así de fácil es. Mira lo que dice aquí, primera de Juan 2:3.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Sí qué? Si guardamos, tereo en el griego, si obedecemos, si cumplimos sus mandamientos. ¿Sí te fijas? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, que conocemos al Hijo de Dios. ¿En qué? Si obedecemos sus mandamientos. Siguiente versículo. Ahora mira la contraparte. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Mi hermano, mi hermana, hay dos características de las personas que van a habitar para siempre el infierno. Número uno, no conocen a Dios. Y número dos, no obedecen el evangelio. Ahora, ¿sabes una cosa? Para nosotros hay esperanza. Sí, mi hermano. Sí. ¿Puedes ir rapidito a Juan 6:37? ¿Sabes una cosa, mi hermano, mi hermana? Si tú estás oyendo este mensaje, obviamente es por misericordia de Dios. Simplemente tú ábrele tu corazón a Jesucristo. Simplemente no lo rechaces. Miren lo que dice aquí Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Son los elegidos antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4. Son los escogidos, los sellados por el Espíritu Santo de Dios, Gálatas 4:6. Pero mira lo que dice después. Y al que a mí viene. Esa palabra "y" es griego kai y quiere decir también. Algo que se añade. Eso quiere decir también al que a mí viene. ¿Qué dice ahí? No le echo fuera. Mi hermano, mi hermana, tienes que venir a Jesús. Tienes que hincarte delante de Él, cerrar tus ojos. Tiene muchos nombres: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de misericordia, Jesucristo. En el Antiguo Testamento es Yahvé, Jehová. Y ábrele tu corazón. Todo lo que el Padre me da, dice, va a venir a mí. También al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sabes por qué? Porque el próximo domingo, ahorita hablamos de las características de las personas que van a habitar ese lugar, el lago de fuego o el infierno. El próximo domingo vamos a hablar del infierno. Y vamos a hablar, de acuerdo a la Biblia, todo lo que nos dice del infierno. Un lugar terrible. Por eso es que si tú estás escuchando este mensaje, simplemente ven a Jesús. Ábrele tu corazón para que pueda entrar en él y aférrate con uñas y dientes. Yo siempre le recomiendo, en la Biblia está escrito cómo es el corazón de Jesucristo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? ¿Que asistas a una iglesia? No. ¿Que asistas a una denominación? No. Y esta es la vida eterna, que conozcas íntimamente al Dios verdadero. ¿Cómo lo vas a conocer? Muy sencillo.
¿Cómo conoces o cómo has conocido a lo largo de tu vida a tus amigos? ¿Cómo los has conocido? Muy fácil, pasando tiempo con ellos. ¿Cómo puedes conocer tú al Hijo de Dios? Pasa tiempo a través de la lectura. Y en la Biblia está revelado cómo es Dios. ¿Hay esperanza? Sí, mi hermano. Sí. Yo apenas estaba hablando con un hermano, 25 años de alcoholismo, 14 años de drogadicción. Llegó a Jesús. ¿Sabes lo que son 25 años de alcoholismo? ¿Sabes lo que significa los 4 últimos años? Un mes sobrio. Ese nivel de alcoholismo y de drogadicción tenía este hermano. Y si él pudo ser tocado por Dios, salvado, ¿hay esperanza para ti? Claro que sí. Simplemente no rechaces al Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿es necesario que tengamos la guardia levantada? Sí, mi hermano. Sí. Sí.